porque vamos a ir empezando con la última mesa de la jornada, ¿eh? Ya sé que son horas complicadas, pero bueno, habrá que empezar, ¿eh? Bien. Yo no os voy a pegar mucha chapa, pero sí hay algunas cositas que me gustaría resaltar. Contrato social, bienestar social, políticas públicas, cuidados, son todos términos que todos y todas conocemos, ¿no? No son algo nuevo. Sin embargo, sí que estamos en un momento, por lo que vamos viendo a lo largo de la mañana, en lo que creo que es importante empezar a llenar esos conceptos de nuevos contenidos. Porque la situación ha cambiado, la realidad ha cambiado, la sociedad ha cambiado y, por lo tanto, es importante que volvamos a rellenar de contenidos todos esos términos. Pero no vale cualquier contenido, evidentemente. Necesitamos contenidos que den respuesta a los retos a los que nos estamos enfrentando ahora mismo y los que tenemos de cara a futuro. Por lo tanto, yo creo que el punto de partida puede estar ahí, ¿no? Tal y como ha dicho la vicelehendakari esta mañana, y me he apuntado la frase porque me ha parecido muy interesante, solo desde lo público pueden garantizarse derechos. Y realmente de eso estamos hablando, de derechos de toda la ciudadanía. Estamos, como han comentado a su vez Fernando y Margarita esta mañana, en un proceso de construcción de un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que no puede construirse desde la misma base que el anterior. Necesitamos nuevos instrumentos, nuevas fórmulas, ser más creativos para lograr conseguir hacer frente a esos retos que se nos plantean. Estamos, evidentemente, en una sociedad cada vez más desigual y cada vez más diversa. Y, por lo tanto, los retos y la situación a la que tenemos que dar respuesta creo que es completamente diferente a la que teníamos cuando se produjo el anterior contrato social. Desde el punto de vista, desde el mundo sindical, desde la mesa sindical, podemos llamarla así, hemos puesto sobre la mesa aquellos elementos que consideramos que son claves y fundamentales cuando estamos hablando de políticas públicas. Políticas de educación, políticas de sanidad, pero hay una que es clave y fundamental, y son las políticas de cuidados. Los cuidados requieren de una revisión profunda, importante, que permita precisamente acabar con las desigualdades que han ido generando a lo largo de todos estos años. Si hablamos de derechos, lógicamente, el Estado tiene que ser garante de que se puedan cumplir con esos derechos, de que cualquier ciudadano pueda hacerlo. Y esto lo vamos a hacer a través de las políticas públicas, sin lugar a duda. Políticas públicas que, como hemos comentado esta mañana, pongan a la persona en el centro. Y mucho más cuando hablamos de cuidados. Es evidente que cualquier persona tiene derecho a elegir cómo quiere que se le cuiden. Y el Estado debe garantizar que ese deseo se pueda llevar adelante. Pues un poco sobre esa base, vamos ahora a ver una nueva perspectiva, porque aquí también se ha dicho, ¿no?, que las políticas públicas requieren de un importante consenso político, social, político y, por supuesto, de concertación social. Y tenemos aquí presentes a quienes tienen un papel clave en la creación y elaboración de las normas legales, de esas políticas públicas que después van a implementarse. Queremos agradecer, en primer lugar, a la disposición de todos los partidos aquí presentes para participar en esta mesa. Los voy a presentar. En primer lugar, tenemos a Aitor Urrutia, parlamentario del Grupo Partido Nacionalista Vasco. Tenemos a continuación a Iker Casanova, representante de Euskal Herria Bildu en las Juntas Generales. Ekain Rico, parlamentario del Grupo Socialistas Vascos, Euskal Sozialistak. Y, por último, Eneritz Madariaga, representante del Elkarrekin Podemos en Juntas Generales de Vizcaya. Estamos a la espera nos habían confirmado que iba a asistir Carlos García, representante del
del PP en el Ayuntamiento de Durango, pero parece que nos está teniendo algún problema y parece que se retrasa. Esta es la mesa que tenemos. Aprovechémonos. Vamos a sacarles partido, ¿eh? Y para empezar, me gustaría, ya que estamos hablando de políticas públicas en transición, estamos hablando de cuidados, ¿cuáles son las propuestas que desde vuestras organizaciones os gustaría hacer, os gustaría plantear para solucionar estos retos que hemos estado viendo a lo largo de la mañana? Y si os parece bien, empiezo por mi izquierda. Os doy 5 minutillos a cada uno, porque si no se nos van los tiempos. Entonces, empezamos contigo, por ejemplo. Bueno, Arratsaldeon, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que se nos brinda en esta Escuela Sindical Pedro Gómez para exponer lo que consideramos que debería ser, en este caso, que se nos pregunta el tema de los cuidados. Bueno, yo creo que estamos viviendo, muchas veces se ha hablado de revolución, pero la revolución la estamos viviendo sobre todo en dos puntos básicos. Uno es el digital, pero hoy no toca hablar de esto, y otro es en el tema de la mujer. Creo que los libros de historia en el futuro pues escribirán que la principal transformación que probablemente se está dando en la sociedad de nuestro tiempo es el papel de la mujer, que ha derivado en, bueno, pues en un cambio absoluto, pues de todos los roles y etcétera, ¿no? que ha habido hasta ahora. Entonces, esto creo que nos afecta a todos como sociedad, más allá de ideologías, de posicionamientos, etcétera, ¿no? Y creo en ese sentido, y aquí se hablaba a la mañana, he estado escuchando la ponencia de Fernando Fantova y de Margarita León, se hablaba de un nuevo contrato social, porque este tema de los cuidados, lo he puesto aquí, se ha dicho, necesita una revisión profunda, no cabe duda, pero esa revisión profunda llevará a la revisión de muchos otros aspectos del propio estado del bienestar. Entonces, bueno, yo hoy por hoy sé que a nivel del Gobierno vasco se está llevando un diálogo tanto en la mesa de diálogo social, que si no estoy mal informado creo que está cerrado, ahora creo que está en la mesa de diálogo civil, y bueno, pues tengo aquí apuntado todo lo que está afectando a ello, ¿no? Por un lado, la reflexión de la agenda llamada Nagusi, a raíz de la estrategia sociosanitaria de apoyo a familias, etcétera, teniendo a Emakunde como órgano consultivo, y todo ello pues en el contexto de evaluaciones del primer plan estratégico de servicios sociales, de la elaboración del segundo y del Pacto de País para la Igualdad y Vidas Libres de Violencia contra las mujeres. El primer, no sé cómo te llamas tú, que has iniciado, Santi ha iniciado en la jornada de hoy diciendo algo así como que no sabíamos exactamente cuál era la definición de cuidados, o que se había quedado obsoleta, por lo menos la inicial. Bueno, pues yo no creo que se ha quedado obsoleta, yo creo que está muy en boga, y además creo que hay que afrontarla desde un punto de vista holístico, ¿no? Creo que todos tenemos derecho a contar con apoyos para articular un proyecto de vida autónomo y conforme al principio de autodeterminación, diría yo, que también creo que lo manifestaba Arantxa, ¿no? Arantxa. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cuidados sociales? Pues bueno, pues de apoyos relacionales para la integración social con la mayor autonomía posible para generar condiciones de vida e inclusión plenas. Esto debería de vehicularse por el llamado Sistema Vasco de Servicios Sociales, y creo que ahí hay un trabajo ímprobo a realizar. Bueno, he traído aquí, casi me comería el tiempo hasta de mis compañeros, por eso voy a tratar de resumir. ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Pues bueno, ya creo que ya sabemos hacia dónde queremos ir, pero sobre todo lo importante sería el enfoque que hay que darle. Dos enfoques principales. Uno, el enfoque de género interseccional, y otro, el enfoque de derechos y deberes. En el enfoque de género interseccional, bueno, pues la meta es asegurar la sostenibilidad de la vida y el bienestar físico y emocional de todas las personas en igualdad de oportunidades,
para lo que he dicho, un proyecto de vida con mayor autonomía y conforme al principio de autodeterminación. Y para ello, bueno, pues hay que transitar desde un modelo de familia, de cuidado de familia, que es el que, bueno, pues ha afectado, o el que ha, en donde la protagonista principal ha sido la mujer, a un modelo de organización social de cuidados que tenga una responsabilidad y un liderazgo público, y yo diría en cooperación con otros sectores, aunque no quiero adelantarme a los puntos posteriores. Se trata, en definitiva, de desplegar un modelo público, universal, garantizado, de responsabilidad pública y comunitario de cuidados. A la mañana decía, creo que era Fernando Fantova, que decía que bueno, decía algo así como nosotros no venimos de esta tradición tan comunitaria, tal, que me ha parecido entender. Bueno, yo personalmente creo mucho en el aspecto comunitario, y creo que hay que desplegar, o creo y creemos que hay que desplegar esos dos aspectos, ¿no? Tanto la responsabilidad y liderazgo público como el despliegue de lo comunitario. En el enfoque de derechos y deberes, pues diría que, bueno, se plantea adoptar un enfoque de ciudadanía, ¿no?, basado en derechos y deberes, y que tiene mucho que ver con el enfoque anterior, que es el de género interseccional, porque no cabe hablar de cuidado como opción si esta no está soportada en derechos de la persona, tanto cuidada como cuidadora, y en relaciones justas entre géneros. Creo que en estos dos aspectos, donde tal vez socialmente más nos puede costar es en este segundo, pero creo que hay que volcarse, hay que trabajar insistentemente en ello. El soporte efectivo, pues bueno, nosotros estamos pensando en un estatuto de las personas cuidadoras. Bueno, nosotros creo que también de la mano de la Mesa de Diálogo Social y de la Civil, que recoja un poco los apoyos ya sustanciados como derechos objetivos y subjetivos. Y en ese aspecto, cuatro estrategias claves de actuación que le estamos llamando las 4 Rs, ¿no? El reconocer el impacto social como en las vidas particulares y en el aspecto social, con una atención específica también a unas condiciones de retribución digna. El reducir del aspecto familiar para llevarlo a la organización social de la que hablaba. El redistribuir, que este va a ser, bueno, yo, para mi punto de vista, realmente creo que en el reparto de trabajo de cuidados y en la corresponsabilidad, basado en la corresponsabilidad, y luego el representar la voz y el estatus tanto de las personas cuidadas como cuidadoras en la toma de decisiones públicas. Y bueno, mencionaría para terminar 2 ejes prioritarios. Uno, la importancia del espacio comunitario, creo que ya lo he dicho, del tercer sector social. Esto ya lo desarrollaré luego, pero bueno, como punto primero. Y como punto segundo, la transversalidad de la política de cuidados. No estamos hablando solo de políticas sociales. Yo soy el portavoz de la Comisión de Servicios Sociales de mi grupo parlamentario, pero me niego y nos negamos a pensar que esto solo es un tema de servicios sociales o de cualquier otro departamento. Creo que, tal y como he dicho al principio, hay que mirarlo desde un punto de vista más holístico, más completo, que lleve a la sostenibilidad de los cuidados como parte de la sostenibilidad de la vida, con un nuevo modelo de organización social y buscándole también la sostenibilidad económica. Y en ese también no me quiero adelantar porque luego hablamos de fiscalidad. Bueno, y reforzar la política la evaluación de políticas y de sus impactos, con el objetivo de que en el horizonte de la década 2030 la política de cuidados tenga un impacto visible en las dimensiones claves, teniendo un poco como primer punto la desfeminización de los cuidados. Y bueno, pues esa sería un poco nuestra... Creo que me he pasado más de 5 minutos, pero... No, solamente una aclaración. El Pacto Social por los Cuidados del que hablas no está aprobado en la Mesa de Diálogo Social. No, se han aprobado unas bases para desarrollar un futuro Pacto Social por los Cuidados que ahora mismo se está trabajando dentro de la propia Mesa de Diálogo Social. Está dentro del plan de trabajo de este 2023 y entendemos que es después cuando pasará a la Mesa de Diálogo Civil. Pues está mal informado. ¿Ves? Bueno, ¿y qué? Kaixo, arratsaldeon eta lehenengoz eta behin
Eskerrik asko gonbidapen honengatik eta eskerrik asko zuei ere zuen arretagatik, badakigu hor dago eta nadie egotea ez dela erreza, baina bueno, saiatuko gara laburragoak izaten eta pizkat zehatzagoak, eta igual, zehatzagoak eta era berean orokorragoak, ez? El título de las jornadas, políticas sociales en transición. Yo, como no he estado por la mañana, corro el riesgo de estar más desubicado que un pulpo en un garaje y venir aquí a contar como una gran novedad algo de lo que lleváis todo el día hablando, o al revés, ¿no? O irme por la tangente, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por ese título, la transición, y lo voy a enlazar con los cuidados, ¿no? El concepto de transición que todos manejamos, que no se nos cae de la boca, digamos que es uno de los conceptos de moda, vemos un mundo que está en una serie de transformaciones tan grandes que llamamos transiciones, es un poco engañoso porque da la impresión de que pasamos del punto A al punto B y hay un proceso de transición y que luego nos vamos a quedar en el punto B, ¿no? Y precisamente si algo de novedoso tiene esta época que nos ha tocado vivir es que parece ser que no vamos a pasar al punto B o vamos a durar muy poco en el punto B antes de pasar al punto C. Y cuando hablamos de la transformación o de los cambios de paradigma, yo suelo decir que vivimos en un tiempo en el cual más que asistir a un cambio de paradigma, estamos viendo cómo el cambio se convierte en el nuevo paradigma. ¿Y eso qué es lo que provoca? Pues provoca sobre todo incertidumbre, porque al final, hace unas generaciones, la gente vivía con una cierta incertidumbre sobre el futuro, sobre si iba a comer o no, sobre si iba a haber una guerra o no, sobre una serie de desgracias, pero más o menos una serie de desgracias relativamente previsibles o a las que desde hace generaciones se estaba alguien acostumbrado, podía suceder o no. La esperanza de vida era más corta, había más enfermedades, pero había una serie de certezas más o menos inmutables que acompañaban a las personas a lo largo de su vida, ¿no? Y ahora realmente nos encontramos en una situación que nos provoca un estrés crónico porque nos van cambiando permanentemente las preguntas a medida que intentamos aprender las respuestas, ¿no? Y en ese sentido lo enlazo con los cuidados no solo en el ámbito más técnico de lo que entendemos por cuidados, ¿no? En el ámbito de políticas sociales de cuidados, sino con la necesidad de tener unas instituciones públicas fuertes que en esos escenarios de permanente transformación le den a la gente certezas, ¿no? Y las certezas no tienen que ser o no pueden ser certezas sobre la inmutabilidad de las cosas, sino certezas de que a pesar de que las cosas van a seguir cambiando, las cuestiones que son fundamentales para la vida van a estar garantizadas para todos y todas mediante instrumentos de acción colectiva. Y ese es el papel, y por eso creo que este es el momento de la política, para acompañar a las personas en esos procesos de transformación, liderar los procesos en la medida en que se puede incidir sobre ellos para que no pasen por encima de la gente, sino que sean procesos a mejor y en todo caso dar una garantía de que todos los recursos colectivos con los que construimos las instituciones vayan a ser para la gente pues una red de seguridad colectiva para que esas transformaciones pues no dejen a nadie en la estacada, ¿no? Por tanto, los cuidados no solo entendiéndolos como una atención a personas en situaciones X de vulnerabilidad o de necesidades especiales, sino los cuidados deben ser, digamos, el cuidado de la comunidad debe ser un elemento a reforzar y un elemento nuclear de las políticas públicas. Tenemos que entender o tenemos que convertir y tenemos que hacer ver a las personas que precisamente en lo colectivo y en lo público tienen una red de seguridad en estos grandes momentos de transformación, ¿no? Y en el ámbito de los cuidados, pues yo creo que aquí es muy simple, ¿no? No es mi ámbito particular de trabajo, no voy a entrar en tecnicismos, tampoco he querido traer aquí un papel para hacer un descargo. Desde Euskal Herria Bildu, desde luego, trabajamos con bastante intensidad. Esta es una de las grandes cuestiones nucleares de nuestra apuesta política, pero entendemos que la sociedad en la que vivimos actualmente, en la Euskal Herria actual y en la comunidad autónoma vasca, pues hemos asistido en los últimos años a un proceso no exclusivo de aquí, pero que aquí ha sido bastante notorio, de privatización de los cuidados, de feminización de los cuidados y de precarización de los cuidados. Y entendemos que prácticamente la hoja de ruta a seguir es revertir precisamente esos tres ejes, ¿no? Esos cuidados que se han privatizado y se han convertido en parte en negocio, se tienen que publificar, se tienen que dar desde lo público, porque hay que eliminar el factor lucro de la prestación de cuidados, porque el factor lucro siempre va en detrimento o bien de la calidad del servicio o bien de la calidad del empleo y generalmente en detrimento de ambas cosas, ¿no? Por tanto, el primer elemento sería la publificación. El segundo eje o el segundo problema que hemos tenido es la feminización, la reducción al espacio doméstico en muchas ocasiones de determinadas responsabilidades de cuidado y evidentemente cuando algo se encauza hacia el espacio doméstico, especialmente si es del ámbito de los cuidados, sabemos
sabemos sobre quién recae, por tanto estamos asistiendo a una especie de delegación o lavada de manos por parte de lo público con respecto a determinados espacios de los cuidados que tienen que ser reabsorbidos o reorganizados para no recaer en lo familiar y en lo femenino, ¿no? Y la precarización, como decía, es una consecuencia de esa privatización, porque de alguna forma alguien, aparte del lucro reconocido en las concesiones públicas, pues para tratar de ajustar los márgenes, mejorar los márgenes, lo hace sobre con unas condiciones laborales más precarias de las que se dan en el ámbito público. Y ahí creemos que tenemos tres grandes ejes de intervención. Y ya con esto concluyo. Para Euskal Herria Bildu, los cuidados deben afrontarse a través de un nuevo modelo que elimine esas problemáticas, que las resuelva, que en clave positiva publifique, desprecarice y colectivice la responsabilidad de los cuidados y avanzar hacia un modelo público comunitario de cuidados en el cual, bueno, el gran marco organizativo debería ser una asociación, y en esto he oído a otros partidos que también están en la misma línea, una institución pública que de la misma forma que tenemos garantizado el ámbito de las pensiones, de la educación y la sanidad a través de su reconocimiento como derechos y además en algunos casos con instituciones propias, sistema educativo, sistema sanitario, que tengamos un sistema integrado de cuidados público-comunitario que permita garantizar cuidados de calidad a lo largo de toda nuestra vida, porque además cada vez más se van a multiplicar esas necesidades, ¿no? Todos vamos a pasar por situaciones en las que necesitaremos ser cuidados y enlazando con la reflexión inicial, en esa recaracterización o de lo público como espacio de protección, pues garantizar a todas las personas que efectivamente la comunidad va a aportar instrumentos para cuidar a toda aquella persona que necesite ser cuidada. A ver, sí. Pues lo primero, daros las gracias por haberme invitado y además os voy a hacer una confesión. Yo, según recibí la invitación, bueno, siempre que desde Comisiones Obreras se me invita a algo, pues por supuesto no. Pero hay como una deuda histórica que yo creo que tenemos todos los grupos parlamentarios con Comisiones Obreras, porque no hay ley que venga al Parlamento que no venga acompañada de 1 o 2 días después un informe de lo que piensa Comisiones Obreras de esa ley. Y es muy útil a la hora de presentar enmiendas o incluso saber qué enmiendas te van a presentar otros grupos de la Cámara. Por lo tanto, es como una deuda histórica, es una broma, pero es verdad, es cierto, esto pasa. No, Guerra, no, a mí me habéis sido muy útiles en la oposición y me sois muy útiles también estando en el gobierno. Así que agradecido de estar aquí, ¿no? Y luego en una doble vertiente de parlamentario, pero también de secretario de Política Autonómica y Políticas Públicas del Partido Socialista de Euskadi. Yo creo que para ver qué podemos hacer desde las políticas públicas, primero tenemos que ver sobre qué escenario vamos a actuar. Eso es lo principal, ¿no? Y tener una radiografía real de cuál es el escenario sobre el que actuar. Y ese escenario, yo igual parece alguna obviedad, pero vais a ver que no es tan obviedad y es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de cuidados, se nos va la cabeza a mayores y a discapacidad. Se nos va a eso. Mayores por crónicos, discapacidad permanente. Pero no es así. La política de cuidados va desde la infancia, la adolescencia y también ámbitos en los que una persona adulta, en un momento temporal, necesita de esos cuidados y no es de forma permanente. Por lo tanto, ya tenemos un espacio del que huir de lo que tenemos en la cabeza de que son los cuidados, porque no abarcaría la realidad de lo que son los cuidados, de esa realidad sobre la que tenemos que actuar. Y luego, la segunda es la realidad de que tradicionalmente este ámbito de los cuidados se ha venido dando en el ámbito privado, en el ámbito familiar y, para hablar claro, en el ámbito de las mujeres. Es decir, esto, me vais a permitir la expresión, que en la sociedad se veía como que esto de cuidar, esto de limpiar, esto de curar, pues es algo propio de la mujer, propio del ámbito femenino. Y eso, como consecuencias, tiene, en primer lugar, una clara desigualdad de género, pero también una clara desigualdad social, que tiene repercusiones, primero, en las carreras laborales de las mujeres que han tenido que dedicar tiempo al ámbito familiar de los cuidados, y también que tiene consecuencias por esa desvaloración de ese sector tan feminizado en las condiciones laborales de quienes profesionalmente se han dedicado a este ámbito. Y entonces nosotros pensamos que de estas dos reflexiones previas pues se sacan unas conclusiones
sobre qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, en el ámbito privado, pues abogar y tomar medidas para que haya una corresponsabilidad efectiva. Hablando en cristiano, que el hombre también se dedique a los cuidados, ni más ni menos, porque es algo que en el ámbito familiar ha estado claramente feminizado. Y para llegar a estar en pie de igualdad en ese ámbito privado, nosotros creemos que desde las políticas públicas hay que adoptar medidas claramente, que son, por ejemplo, la flexibilidad horaria, también los permisos retribuidos, unos servicios públicos orientados a la conciliación y también a un acceso, digamos, a los servicios de cuidado públicos de calidad, porque al menos en nuestro modelo sí estaríamos hablando de un modelo de servicios públicos de cuidados. Eso no implicará, lo desarrollaré en otros puntos, que no pueda haber colaboración público-privada, siempre y cuando se mantenga la titularidad pública de esos servicios. Pero sí estamos hablando de la necesidad de un modelo público de cuidados. Y luego está muy bien esto del ámbito familiar, de los cuidados no retribuidos, pero nosotros pensamos, como decía esta misma mañana la vicelehendakari Idoia Mendia, que el reto de los cuidados debe afrontarse precisamente desde la profesionalización de quienes cuidan, por cuestiones obvias y evidentes. La buena voluntad no te convierte en licenciado en medicina, no te convierte en diplomado en enfermería, lo decían antes muy bien en una de las preguntas en la primera mesa, y no te da conocimientos sanitarios, te da buena voluntad, te da que quieres a la persona que está en cama y quieres ayudar, pero en muchas ocasiones no sabes cómo ayudarlo. Y segundo, no responde a nuestra realidad social actual en la que hay mucha gente en soledad, querida o no querida, que no tiene un ámbito familiar. Por lo tanto, tiene que haber ahí una respuesta desde el ámbito profesional. Y además sabemos, como hemos dicho antes, que en ese ámbito profesional también existe una desigualdad de género muy importante, porque son sectores tremendamente feminizados que han contado con esa desvaloración, digamos, de la labor que venían realizando. En ese escenario, ¿cómo tenemos que actuar desde las políticas públicas? Pues en dos ámbitos claramente, la dignificación y la profesionalización. La dignificación que conlleva, pues ni más ni menos que ese objetivo de empleo digno que tenemos establecido, por lo menos aquí en el Departamento de Empleo y Trabajo del Gobierno vasco y como base básica en el propio Gobierno vasco, ¿no? Y eso implica salarios dignos, empleos con derechos y, desde nuestro punto de vista, también una cobertura de todo este ámbito dentro de la negociación colectiva. Y a partir de ahí, la profesionalización. Y lo ha explicado muy bien la vicelehendakari Idoia Mendia esta mañana. Se ha desarrollado un proyecto piloto, que es el Design Lab, que durante estos tiempos ha estado dando unos resultados muy importantes en cuanto a la formación y que, como sabéis, pues a partir de este próximo año se va a recoger dentro de Lanbide. Y luego creemos que también el Gobierno de España ha hecho una parte importante a la hora de recoger el propio PERTE de cuidados en este ámbito. Y luego, para acabar, y además va a ser muy breve, yo creo que hay una parte muy importante desde las políticas públicas que no podemos olvidar, que es el abordar todas las dimensiones de los cuidados, ¿no? Lo decía muy bien Fernando a la mañana, que es traducir eso al contenido prestacional, a la cartera de servicios, porque vuelvo a repetir, porque nosotros por lo menos lo que sí planteamos es que sea un modelo que desde lo público se ofrezca. Y es verdad que se han ido haciendo ejercicios parcelados, pues por ejemplo a través de la estrategia de reto demográfico de España o la de aquí de Euskadi, y es verdad que se han adoptado medidas. Pero nosotros pensamos que hay que hacer una reflexión general. ¿Y por qué? Pues porque estamos en ese momento de transición, que coincido con Iker, que es una transición en la que casi cuando se aborde ya estamos en el siguiente punto, pero es verdad que estamos en ese momento de transición. Y lo he dejado en último lugar porque creo que lo voy a poder retomar y solo lo voy a hilar. ¿Dónde lo voy a retomar? Lo voy a retomar precisamente en el último de los puntos, cuando hablemos del pacto social y cuando hablemos de la concertación, porque efectivamente yo creo que para llevar a cabo esta dimensión creo que puede ser útil esa concertación también con los ámbitos sociales, a través del desarrollo de esas bases, que efectivamente solo están las bases. Nosotros creemos que hay que darle un impulso mayor. Y voy a añadir un concepto más, y también a través de la participación y de la legislación, el crear una ley de participación institucional de los propios sindicatos en el desarrollo de las políticas públicas. Lo pongo ahí, lo dibujo ahí y ya lo desarrollaremos después.
Bueno, pues arrastión. Y bueno, sobre todo gracias por la invitación y gracias también por las aportaciones del inicio, porque me han resultado las dos mesas iniciales muy fructíferas y creo que el nivel de reflexión ha estado muy elevado, con lo cual no sé si voy a estar yo a la altura en estos momentos. Pero bueno, yo traigo más que soluciones, traigo reflexiones que nos pueden llevar a conclusiones conjuntas, yo creo, ¿no? Creo que es importante que empecemos por tomar conciencia de la dimensión cuando hablamos de los cuidados, ¿no? Y de que esas aproximaciones que se han ido haciendo por diferentes personas expertas en el sector nos aproximan a que si tenemos en cuenta los cuidados en general, pueden suponer algo más de un 40%, podrían suponer algo más de un 40% del PIB. Que si hablamos solo de los cuidados a personas dependientes, estamos hablando solo con personas dependientes de un 2,5% del PIB. Esto supone muchos puestos de trabajo y esto supone un volumen económico muy grande. Y creo que no podemos perderlo de vista porque al mismo tiempo que es positivo, tiene muchos riesgos. Y tiene muchos riesgos en tanto en cuanto cada uno entendemos los cuidados de una forma distinta. Yo creo que no hay un consenso en la forma de entender los cuidados y para la vista, yo creo como ejemplo, las diferentes aportaciones que estamos haciendo hoy encima de la mesa. O sea, eso significa que no hay de alguna manera, no estamos de acuerdo en el concepto de cuidados. En segundo lugar, creo que es importante que tengamos en cuenta el contexto o elementos dentro de un contexto general. Hay otros, pero yo quiero hacer el señalamiento de algunos. La pandemia ha salido a lo largo de la mañana en varias ocasiones. Sí que es cierto que el proceso de pandemia que hemos vivido nos ha llevado a una reflexión conjunta, ¿no? Es decir, de esta salimos mejores, qué bien, hemos aprendido un montón, vamos a poner la sostenibilidad de las vidas en el centro de las políticas públicas. No se supo ya más de aquello. Lo que sí que está claro, para mí, o la conclusión que yo saqué de aquel momento, es que lo que sí ha habido, o lo que sí ha puesto la pandemia encima de la mesa, es como la tensión que estábamos sufriendo constantemente entre lo que es el capital y la sostenibilidad de la vida. Y entonces, lo hemos querido llamar de diferentes formas, ¿no? Pero creo que no hemos terminado de poner solución a esa tensión que sigue existiendo entre el capital, y aquí volvemos a hablar una y otra vez, ¿no?, de que sean sostenibles o económicamente sostenibles. Ojo, si hablamos de derechos, ¿no?, ¿dónde está la sostenibilidad, ¿no?, de los servicios? ¿En qué nivel de prioridad está? Y esto es un elemento que creo que nos tenemos que cuestionar muy seriamente. Sí que es cierto que se produce desde entonces un cambio en el relato, pero de facto sigue habiendo una incoherencia entre las políticas que se plantean y lo que se dice. Y esto lo retomaré más tarde. Otra parte del contexto que me gustaría resaltar es que todos venimos a concluir que los cuidados están familiarizados. Pero tenemos que tener una cosa también en cuenta, y es que hablábamos antes de las curvas demográficas y no nos estamos dando cuenta al mismo tiempo que las familias ya no son lo que eran antes. Es decir, no solo hay una incorporación de la mujer al mercado laboral, no solo hay una mayor participación de las mujeres, ¿no?, social, política. Vale, todo esto es cierto que se está dando, pero es que tenemos el número de miembros de las familias cada vez es más pequeño. Antes había 7 hijos para cuidar a 2 personas mayores, 1 a 2, ahora hay una persona con 2 para cuidar a veces a 2 abuelos, incluso a 3 en el caso de que haya familias mixtas reestructuradas. Es decir, nos podríamos encontrar en el caso de un único hijo teniendo que cuidar 4 abuelos. ¿Sí? Entonces, ante esta situación no podemos seguir respondiendo con la idea de desinstitucionalizar y seguir cargando el cuidado en las familias, porque la estructura familiar no es la misma que teníamos hace 20 años. ¿Sí?
Y con respecto a esto, la mayor parte de la tensión se vio especialmente durante la pandemia cuando las instituciones toman la decisión, esta mañana salía, de cerrar las escuelas, pero también de cerrar los centros de día para personas mayores y dependientes. De facto no solo hay una idea de cuidado, ¿no?, a nivel sanitario, sino que también hay una inferencia en que las familias van a estar ahí para desarrollar ese trabajo de cuidados. Y antes estábamos hablando de la posibilidad de elección, incluso yo me sumo a Carolina cuando decía, y el derecho a elegir no cuidar. Yo tengo derecho a elegir no cuidar, o a cuidar en la faceta o en el área de cuidado en el que quiero estar presente. ¿Sí? Porque puede ser que yo quiera cuidar la parte emocional de mi madre, de mi padre, ¿no? Pero no quiero asumir la parte de higiene por lo que me pueda suponer en la relación con esa persona. Y quiero que esa parte se asuma desde la responsabilidad social, pública, común de todas y de todos. Otra de las cuestiones en contexto que me parece que es interesante poner encima de la mesa es la pérdida de poder y de capacidad del tercer sector de hacer incidencia política. Antes lo hacíamos en tono broma, lo decía Fantova a la mañana, ¿verdad?, que decía, bueno, el tercer sector, el no lucrativo, ¿no?, o el sin ánimo de lucro o el sinónimo de lucro. Bueno, yo creo que con ese sinónimo de lucro se ha perdido esa capacidad que durante muchos años ha mantenido el sector por poder hacer esa incidencia política. Y eso nos lleva a tener que poner o tener que posibilitar y fortalecer que lo colectivo en lo laboral sea el que ejerza esa incidencia política, de alguna manera, porque quien hasta ahora lo estaba haciendo ha perdido el poder y la capacidad de poder ponerlo encima de la mesa y lo está dejando, ¿no?, en manos de otros. Y en este caso yo creo que la organización colectiva, las organizaciones sindicales tienen un papel muy importante para poder hacer esto que se ha dejado de hacer por parte de quienes yo creo que les corresponden, que eran quienes defendían los derechos de las personas usuarias de esos servicios. Por otro lado, otra parte del contexto que no podemos perder de vista es que tenemos políticas públicas débiles, complementarias, y esto nos lleva a una cuestión. Es en el momento en el que tú tienes unas políticas públicas débiles, cuando hemos hablado de ese momento, ¿no?, en el que se empieza a abrir el estado de bienestar, se empiezan a regular, empiezan a aparecer servicios, tenemos las primeras leyes de servicios sociales, esto empieza como a crecer y a tomar forma, pero de facto, las políticas públicas, son débiles y esa debilidad ha dejado un abanico enorme para la entrada a la mercantilización de los servicios. No habría habido mercantilización de los servicios de cuidado si hubiéramos tenido un sistema público fortalecido y garante de derechos tanto para el que cuida como para el que tiene que recibir los cuidados. Dicho esto, ¿por qué decía que esas políticas públicas débiles son además complementarias? Porque sigue dejando el peso del cuidado en la familia. Hablamos de responsabilidad pública, de acceso universal, pero de facto lo que se ofrece desde las instituciones públicas son políticas que complementan las necesidades de las familias en el cuidado. Es decir, el peso del cuidado sigue estando en las familias, no en la institución. Antes alguien lanzaba la pregunta, creo que ha sido en la primera mesa, de ¿cómo hacemos para que los cuidados entren a formar parte del contrato social? Claro, es que igual estamos poniendo de partida, estamos poniendo el peso en un espacio que es en el que no corresponde. Igual tenemos que volver a traer, ¿no?, el peso de la responsabilidad del cuidado donde tiene que estar, que es en lo público, y por tanto la solución tiene que venir dada por las políticas públicas que se desarrollen desde las instituciones.
Y ante esto, ¿qué nos planteamos? Un nuevo modelo de cuidados, ¿no? Estamos en transición y se nos ofrece un nuevo modelo de cuidados, que yo le llamo el tengo un martillo. Y voy a intentar explicar qué es esto de tengo un martillo. Tengo un martillo, entonces veo todo clavos. Es decir, hay inflación alta, el Banco Central Europeo tiene un martillo y entonces dice, tipos de interés, subir, ¿sí? Vale. ¿Cómo funciona el tengo un martillo en servicios sociales? Es, yo tengo estos servicios y te adaptas tú, porque es que mi martillo hace esto. Entonces, si entras bien y si no, te quedas fuera de la posibilidad de ser atendidos. Entonces, antes cuando decía que hay una cuestión de ha cambiado la retórica y hablamos ahora de atención individualizada centrada en las personas, de facto esto no se produce. No se produce porque no puede ser que hablemos de un modelo de desinstitucionalización, pero no tengamos familias para poder atender. No vale hablar de atención personalizada y que no tengamos horas suficientes de atención profesional para poder desarrollar ese trabajo. No podemos hablar de libre elección cuando no hay recursos suficientes para poder elegir libremente. Entonces, vamos a ver, para mí hay un elemento que es muy importante aquí y es, vamos a dejar ya, dejémonos de retóricas, y empecemos a poner contenido a los elementos en los que, a pesar de que no coincidimos en la definición de cuidados, en la que sí ya hay determinados acuerdos concretos a los que creemos que sí tenemos que llegar. Porque hay algunos acuerdos que ya están sobre la mesa y que no están sobre la mesa desde la pandemia, estaban anteriormente. Lo dejo para luego. Gracias, aquí lo dejamos. Darte la bienvenida, Carlos. De lo que estamos hablando, de ver un poco la incidencia, bueno, qué propuestas podemos tener desde los partidos políticos en materias de cambios en las políticas públicas y centrándolo bastante en el ámbito de los cuidados. Entonces, estoy dejando 5 minutos a cada uno que se extienden, o sea, ya la segunda tanda no os voy a dejar, o sea, pero bueno, encantados de poder oírte. Es que ricasco, lehengo eta behin, barkatu laster etortzeagatik, muchas gracias. En primer lugar, disculpen por llegar tarde, además de vicesecretario del PP, soy concejal de Durango y estamos en plenas fiestas, así que aprovecho esta excusa para animaros a acudir a Durango este fin de semana, que tenemos unas de las mejores fiestas de todo Euskadi. Y vengo un poco a vender mi libro, como diría Paco Umbral, y no hablar en politiqués, sino a ir al grano, porque yo como hijo de sindicalista creo que me interesa más enmarcar mi intervención y los planteamientos que quiero hacer en vuestro ámbito, porque de una frase hecha se pueden sacar muchísimas conclusiones muy importantes que al final son también un poco el leitmotiv de vuestro sindicato y vuestra labor. Y no es solo una frase hecha, el hecho de que la mejor política social es el empleo es una realidad objetiva, es una realidad científica, es una realidad comprobada. Nos encontramos en la comunidad autónoma donde más del 50% de la conflictividad laboral, de las huelgas, de las protestas de toda España se están realizando en estos momentos a día de hoy aquí y ahora. Por lo tanto, tenemos un problema, y un problema grave, y es un problema de los trabajadores y es un problema de los sindicatos. Por eso decía que la mejor política social es el empleo, porque cantidad de cuestiones que se pretenden prestar desde la administración, que es positivo, estarían, en nuestro entender, mucho mejor dentro de las propias condiciones laborales y salariales dignas de los propios trabajadores para no tener que repercutir esas necesidades sociales en la administración, sino en el salario y en las condiciones de cada uno de los trabajadores. Y en eso está gran parte de esa conflictividad laboral que tenemos en Euskadi. Y se genera por varias cuestiones. En primera, es un claro fracaso de los dirigentes del Gobierno vasco, porque en muchas ocasiones no hablamos de cuestiones económicas ni de cuestiones presupuestarias. Hablamos de mera voluntad de diálogo, de mera voluntad de escuchar y atender las necesidades de los trabajadores, de hablar con los trabajadores.
de hablar con la señora de la limpieza, de hablar con el de la puerta, de hablar con el Ertzaintza, pero no con el jefe de la Ertzaintza, con el que está en la patrulla, con el Policía Municipal de Bilbao, con las trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, por ejemplo, que han estado lamentable y vergonzosamente 7 años sin convenio. ¿Cómo pueden estar unas personas, hablando hoy de cuidados, que se dedican a eso 7 años sin convenio? Por no incidir, claro, es que aquí podría estar 2 horas, como podréis comprender, de la brecha salarial, porque mucho tiene que ver a que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio eran mujeres, y por eso han estado 7 años, hasta que no han ido al pleno del Ayuntamiento de Bilbao. Por cierto, hablo de primera mano porque fueron a apoyar una moción que yo presenté para llegar a ese acuerdo del convenio laboral después de 7 años y, por desgracia, tuvieron que desnudarse en el Pleno. Así que algunos lo recordaréis. Pues fue una iniciativa que yo presenté. Yo presenté porque nadie más les hizo caso. De los 29 concejales del Ayuntamiento de Bilbao durante 7 años, nadie les había hecho caso en ninguna institución, ningún partido político. Y al final se ha llegado a un acuerdo. Y bueno, pues se ha solucionado dignamente. Pero ¿por qué hay que llegar a este extremo? Creo que esa es una primera necesidad ineludible en nuestras administraciones y en nuestros políticos y en nuestros representantes. Y es escuchar y atender a los trabajadores. Y recoger en esos convenios laborales, que hay muchísimos convenios laborales que falta actualizar en Euskadi a día de hoy, esas necesidades salariales, de horarios, de conciliación, que de esa forma serían necesarias muchas menos prestaciones sociales y que podrían, a su vez, no reduciendo esos gastos, sino mejorar las que realmente son necesarias porque son inevitables y porque no hay forma de que en esas condiciones laborales y salariales se puedan cubrir esas necesidades. Es inevitable, tiene que haber políticas sociales que garanticen ciertos servicios y ciertas capacidades también para compaginarlas con esas condiciones laborales. Y por otro lado, cuando hablo de que la política social, la mejor política social para cuidados, para convenios, para salarios, para condiciones, es el empleo, pues también es otro fracaso evidente de las políticas públicas, de la Administración, que no ponen las condiciones para que haya más y mejor empleo en Euskadi. Ni para las empresas, ni en la Administración pública, ni para los autónomos, los emprendedores, el autoempleo. Son 3 patas de una misma cuestión, que es el grueso de la generación de empleo. Entendemos que cuanta más empleo haya, cuanta más inversión, cuantas más empresas, cuanto atraigamos mayor capital que pueda crear industria también, más puestos de trabajo va a haber, más demanda de trabajo va a haber, y a su vez también eso va a hacer que mejoren esas condiciones salariales, esas condiciones laborales, y evitar que con lo único que competimos en Euskadi para evitar la deslocalización de empresas es con nuestra calidad del trabajador. Aquí sería un poco, entre comillas, nacionalista, aunque no lo soy, pero los vascos nos destacamos por eso, por la calidad de nuestros productos, por la calidad de nuestro trabajo, por nuestra fuerza de trabajo, por la calidad de nuestros trabajadores. Hacer que gran parte de esos trabajadores, y en especial quienes mejores cualidades tienen, se vayan, y algunos de los que pudiesen venir, que aportarían esa diferencia a nuestra industria y a nuestras empresas para competir en un mundo globalizado y deslocalizado, no vengan, es otro gran e inmenso fracaso de este Gobierno vasco, que nos lleva por un camino que, de continuar así, pues en unos años posiblemente nos veamos totalmente descapitalizados del capital más importante, que es el humano, de nuestros mejores empleados, de nuestros mejores trabajadores, de lo que hace que compitamos en ese mundo globalizado con un trabajo y unos productos y una oferta de nuestros servicios, de nuestra industria, de más calidad. Son todo cuestiones muy relacionadas, todas van orientadas, insisto, a que el trabajo y el empleo sea el motor de esas políticas sociales, porque sin trabajo no hay políticas sociales, y considero, en definitiva, que, al menos por mi parte, la cuestión de los cuidados, la cuestión de todas las políticas sociales mejorarían, insisto, si se mejoran primero la cantidad y la calidad del trabajo y las condiciones de los trabajadores. Así habría perfectamente
materia presupuestaria para afrontar a esa parte de la sociedad que no puede atender sus necesidades si no es con esas políticas sociales. En definitiva, creo que queda más o menos clara mi postura. Lo resumo: atender a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores en sus conflictos laborales para mejorar esa calidad de vida, incentivar la creación de más y mejor empleo. Eso hace que queden más parte del presupuesto público para destinar a atender a quienes tienen esas necesidades, pues para conciliar, en cuidados o en cualquier otra cuestión. Y sin más, terminaré pues de nuevo recordando a esas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. En concreto, vuestro sindicato, el de Comisiones Obreras, ha estado muy implicado en primer lugar en esa cuestión. Es íntimamente relacionado con el tema del que estabais hablando. Y ya os digo, en este tiempo he tenido que seleccionar 4 pinceladas, pero creo que son un pilar fundamental. Y mejorando esas condiciones de las trabajadoras, al final mejoramos también el servicio que se ofrece y la calidad de vida de las personas perceptoras de esos cuidados y de esa labor de esas personas. Gracias. Que os voy a plantear, pero teniendo en cuenta que os habéis alargado muchísimo en la primera, os las voy a formular las dos de manera conjunta. En primer lugar, servicios públicos. Creo que Íñigo nos ha dado un panorama, ¿no?, de cómo estaba en este momento la situación de la administración pública. Para todo esto hace falta fondos, evidentemente, y los recursos son finitos. Hasta donde queramos llevarlos. Es fundamental desarrollar políticas fiscales que puedan permitirnos alcanzar los ingresos necesarios y adecuados para hacer frente al coste social de la prestación de todos estos servicios de los que estamos hablando. ¿Qué cambios serían necesarios en materia de política fiscal para poder hacer frente a los retos que se nos plantean? Ya no iba a hablar del futuro, sino ya los retos que tenemos hoy mismo encima de la mesa. Y en segundo lugar, antes Carlos nos ha hablado del papel que está, bueno, en la mesa sindical hemos hablado del papel que está jugando la concertación social, el diálogo social en todo el desarrollo y el diseño de las políticas públicas. Entonces, me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre el papel que ha de jugar la concertación social en el diseño de esas políticas. Entonces, si te parece, voy ahora al siguiente. Iker, empezamos por ahí. Bueno, empezando por la cuestión de la fiscalidad, ¿no? Es efectivamente el reverso de cualquier política pública es su financiación, ¿no? Es un elemento inextricablemente unido a poder. Casi todas las políticas llevan aparejado un gasto y, por tanto, una inversión, y eso necesita una financiación que tiene que venir de una buena política fiscal, ¿no? Hoy nos hemos despertado, todos los medios hablan del récord de recaudación en las haciendas vascas y, efectivamente, hay una coyuntura económica y un aumento del empleo. Es una crisis. Todo el mundo tiene la percepción de que estamos en crisis, pero en diferentes otras situaciones de crisis el desempleo no está siendo el problema central. De hecho, se están batiendo récords de empleo en toda la Unión Europea y aquí no hemos llegado a nuestro propio techo de empleo. Es decir, mientras la Unión Europea están en máximos y en la zona euro también, aquí todavía estamos por debajo de lo que alcanzamos 2007-2008, pero bueno, eso motiva, eso más la inflación, que efectivamente los números parezcan ser pomposos y de hecho en términos nominales son números de récord. Pero la cuestión es qué números tendríamos si hubiera habido otro tipo de política fiscal más ambiciosa. ¿Y a cuántas de las políticas públicas a las que se dice que no, porque se dice que no hay dinero para todo, se les podía haber dado luz verde si efectivamente sobre esta situación económica tuviéramos otra estructura fiscal, ¿no? Y este es otro de los grandes debates, porque casi todo el mundo está de acuerdo en que estamos en una transición energética, una transición ecológico-climática, que estamos en una transición digital, que estamos en una transición sociodemográfica. Pero otro de los grandes retos a nivel global es una transición en el modelo de reparto de la riqueza. Porque detrás de muchas de las situaciones políticas y sociales que estamos viviendo en el conjunto del planeta y en particular en las sociedades occidentales está el abrumador éxito del neoliberalismo a la hora de destruir los mecanismos de equilibrio en el reparto de la riqueza.
tanto los salarios como las políticas fiscales. Creo que también aquí se detectan vientos de cambio, es decir, creo que hay sectores incluso más del establishment que están detectando que se les ha ido la mano y que la incapacidad o el drenaje de recursos de las administraciones públicas a través de este ataque eficiente y efectivo que ha habido en los últimos años a la capacidad recaudatoria de las mismas, ha deteriorado tanto su capacidad de prestar a la ciudadanía servicios públicos que el malestar está creciendo, ¿no? Y algunos, ya digo, algunos sectores, no de fuera, sino de dentro del establishment, ya están valorando si no se les habrá ido la mano, ¿no? Pongo varios ejemplos. La OCDE, durante la pandemia, pidió subir los impuestos a los ricos o crear impuestos especiales, ¿no? Joe Biden ha liderado una apuesta global por instaurar un tipo mínimo en sociedades del 15%, ¿no? Liz Truss, que fue, no sonará ya el nombre, porque fue efímera primera ministra del Reino Unido, pues cayó abatida por los propios mercados después de anunciar una espectacular bajada de impuestos que debería haber sido recibida con alborozo, pero que llevó a la pregunta de entonces quién va a pagar los servicios más elementales, ¿no? Y una última cuestión de esta situación paradójica, ¿no? Irlanda, que es el gran ejemplo de las políticas fiscales competitivas que llaman algunos, que les ha llevado a tener un PIB per cápita espectacular. Pues en Irlanda los partidos del gobierno están desplomados en las encuestas desde hace mucho tiempo y es el Sinn Féin el que encabeza esas encuestas porque precisamente la sociedad está demandando un cambio radical en las políticas porque ese PIB nominal, ese PIB per cápita maravilloso que su política de dumping fiscal está generando no está acompañado por una política efectiva social que haga que esa riqueza ficticia que se genera llegue a la gente en realidad, ¿no? Por tanto, yo creo que sí estamos en la necesidad de reivindicar la oportunidad y la imperiosa necesidad, más que la oportunidad de dar un debate sobre fiscalidad, ¿no? Y aquí también, y además coincide que llegan los tiempos, ¿no? Los propios partidos que sustentan tanto al gobierno vasco como a las diputaciones han anunciado que van a hacer un balance de la política fiscal en vigor, que es la política que pactaron con el Partido Popular, que es una política laxa y una política favorable a los intereses de la élite económica y que van a abrir el melón del debate. Entendemos ya de antemano que lo van a intentar hacer desde una intención de contención de las transformaciones, que no van a intentar llegar al fondo de la cuestión, que van a seguramente aportar alguna cuestión superficial, algún cambio cosmético en la fiscalidad, pero que en realidad no van a entrar a fondo del fondo de la cuestión, que es aprovechar al máximo en nuestras capacidades de regulación de la política fiscal para darle una vuelta en profundidad al sistema fiscal actual y tocando todos los elementos que hay que tocar, construir una base recaudatoria mucho más amplia, ¿no? Evidentemente no podemos hacer lo que queramos, no vivimos aislados del mundo, evidentemente existe eso que se llama dumping fiscal, evidentemente hay normativas europeas, normativas estatales que nos restringen, pero desde luego nosotros vamos a abordar ese debate sobre la fiscalidad con una propuesta de tocarlo todo y tocarlo en profundidad. Fundamentalmente el IVA no lo podemos tocar, el IRPF, que es el otro gran pilar, tiene margen de mejora, sobre todo ¿no? en los tipos, en los franjas, en los tramos más altos de ingresos. Hay que tocar evidentemente el impuesto de sociedades, hay que hacer un esfuerzo por implementar una fiscalidad verde que sea una de las partes que ayude a esa transición ecológica y a esa lucha contra el cambio climático. Hay que hacer una fiscalidad dirigida a la vivienda. Y hay que poner, y con esto termino, aunque alguno me sugería o me sospechaba que iba a empezar por ahí, y hay que reformar el impuesto de patrimonio, no como se ha hecho ahora con la oportunidad perdida del impuesto de las grandes fortunas, que ha sido desnaturalizado por completo. Por eso decía que somos bastante escépticos sobre lo que nos viene, un impuesto de grandes fortunas que permitía incrementar la recaudación existente en el impuesto de patrimonio. Estamos hablando de las 17.000 personas con más patrimonio del País Vasco, de la Comunidad Autónoma Vasca, pues a esas personas se les podía haber subido un poquitín lo que pagan por impuesto de patrimonio a través de la implantación del impuesto de las grandes fortunas y se han negado a ellos, los partidos que sustentan al gobierno, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, mediante una imposición de tipos que prácticamente deja las cosas igual que como están, salvo algún pequeñísimo cambio simbólico que seguramente pues estos ricos ya encontrarán la forma fiscalmente a través de la ingeniería fiscal de eludirlo también para dejar por completo a cero el incremento recaudatorio del impuesto de las grandes fortunas, ¿no? Esa es la declaración de intenciones, con esto concluyo, de unos y de otros, y se abre el juego y además yo creo que os pedimos ayuda, porque en ese juego va a haber un debate social y entiendo, porque conozco posiciones que Comisiones ha transmitido en esos momentos, que también sois ambiciosos, si no en plena sintonía, sí por lo menos empujando en la misma dirección, y esto va a ser tarea de todos y todas. Perdón por el exceso de tiempo. Sí. Bien.
Yo me pongo temporizador, no te preocupes. Fiscalía, bueno, pues yo ya he dicho y me he mojado que nosotros hablamos de un modelo social y público de cuidados y he repetido, y yo me mojo. Esto no quiere decir que no pueda existir colaboración pública-privada. Yo defiendo esa colaboración público-privada. Está muy bien hablar de todo público, pero la realidad nunca es así. Y además sabemos que hay incluso ámbitos de la sociedad en los que, por ejemplo, ante un sistema universal de sanidad, aún así optan por tener elementos privados. Y ahí existen franjas de mercado. Sí estoy de acuerdo con algo que decía Neritz, que eso sí es preocupante y es lo que nunca podemos permitir, que es esa mercantilización de eso. Y entonces ahí existen límites de los que tendremos que hablar. Pero bueno, en todo caso estamos hablando de un modelo público. Y como tú bien planteabas, esto necesita pasta. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, yo estuve en esa reforma que a vosotros nos gusta del año 2013, hace 10 añitos, y yo estoy muy orgulloso de ella, porque solamente hay que ver los resultados. Es verdad que esa reforma lo que permitió es que se mantuvieran los servicios públicos. Es verdad, no que mejoraran, pero tenemos que ver lo que hubo alrededor, ¿eh? Y en los momentos de crisis, y cómo en otros lugares esos servicios públicos se fueron a pique y aquí se mantuvieron. Yo estoy muy orgulloso de eso. ¿Que está obsoleta? Te lo compro. Sí, eso era de abordar un nuevo ámbito y eso es lo que tendremos que estudiar. Y además hay cosas de las que has hablado que a mí me suenan también bien. Te adelanto que me suenan bastante bien. Pero dicho esto, yo voy a aplicar en este ámbito, en este 2023, lo mismo que apliqué en el año 2013, que en el Parlamento y en las Juntas me lo habéis oído muchas veces, que es pragmatismo fiscal. Esto va de la siguiente manera. Primero, ¿qué servicios públicos queremos tener? Segundo, ¿cuánto cuestan estos servicios públicos? Tercero, ¿cómo lo pagamos? No hay más. Está todo inventado. Son esas 3 preguntas. Es verdad que esas 3 preguntas se pueden responder de forma muy diferente y aquí lo podemos ver. Por ejemplo, ¿qué servicios públicos queremos? ¿Todo público? ¿Público que pueda tener colaboración público-privada pero manteniendo titularidad pública? El discurso de donde mejor está el dinero es en el bolsillo de la gente, pero ocultando que luego entonces no pagamos los servicios públicos y se lo tienen que dejar pagando servicios privados. Bueno, cada uno tendrá que responder cómo. ¿Cuánto cuestan? Pues si queremos avanzar, la lógica nos dice que puede costar más. Bueno, pero es que también tenemos que plantearnos que ese momento de transición ha venido para todo. Igual también tenemos que reestructurar y reordenar. Ejemplo, nosotros tenemos una sanidad estructurada en estos momentos en torno a un ámbito, cuando digo nosotros es Euskadi, pues toda España, o sea, no es una cosa de Euskadi, que ha dejado un poquito de lado algo que sí avanzamos en una época muy concreta, que fue cuando era el lehendakari Patxi López, que era los crónicos. Y hacer una política sanitaria de crónicos, por ejemplo, en la que puedas incidir en el ámbito de la atención domiciliaria, más que en el llevarte a una infraestructura sanitaria a la gente, casi de forma obligada, te puede permitir también ahorrar dinero. Es decir, no es todo más gasto, sino también un replanteamiento de estructuración de lo que ya tenemos para adecuarlo a la realidad, porque nuestra realidad ya no es la que era en los años 80, que es cuando todo esto se fraguó. Y luego, ¿cómo lo pagamos? Pues yo me mojo, nosotros lo tenemos muy claro y por eso decía Iker que había cosas que me sonaban bien, con la progresividad. Yo lo tengo clarísimo. Evidentemente tendremos que avanzar en esos elementos de progresividad que pueden ir en diferentes tipos impositivos y eso es lo que tendremos que estudiar. Yo no estoy de acuerdo, aunque se aparta un poco del tema, que lo del impuesto a grandes fortunas haya sido una oportunidad perdida. Entre otras cosas, recordemos que ese impuesto se crea porque había comunidades autónomas que habían quitado patrimonio. Euskadi tiene patrimonio, es la segunda comunidad autónoma del Estado que más recauda por patrimonio, y esto hay que recordarlo siempre. Y, además, creo que esa crítica no es justa porque ese impuesto ya existe en Euskadi de alguna manera en Guipúzcoa, acuérdate, y lo estamos llevando del 0,25 al 1. No, pero olvídate del nombre, que lo importante son los tipos. Al 1, y no había patrimonio. Y sin embargo, este se pone con patrimonio y con 3%. Y ya me voy a la segunda pregunta que habías unido. Y yo lo decía en mi primera intervención. Yo creo que la concertación es básica.
para esto. Tenemos unas bases que son muy interesantes trabajándose en la mesa de diálogo social, pero lo interesante será que lleguemos al pacto. O sea, lo verdaderamente interesante es que lleguemos a ese pacto y a ese acuerdo. Y voy más allá. Es que el ámbito de la concertación, a través del diálogo social, a mí me parece básico para la conformación no de esta, sino de todas las políticas públicas. Y por eso también nosotros planteamos que es necesario abordar esa ley de participación institucional. En esa concertación de políticas y además de protección de esos ámbitos. ¿Dónde es importante también el ámbito sindical en esto? Lo decíamos antes, ¿no? En la negociación colectiva de todos estos sectores, en esa protección de la negociación colectiva. Y en ese ámbito, y con esto acabo, yo no comparto que la mejor política social, es que no lo tengo que decir, la mejor política social no es el empleo. La mejor política social podría ser el empleo de calidad, pero no el empleo por sí solo, porque hemos vivido con empleos precarios que no eran ninguna política social. Es más, gente que trabajaba requería de ayudas sociales porque no les llegaba su salario. Y a mí eso me parece muy importante y hay que decirlo. ¿Y cómo se consigue ese tipo de cosas? Pues protegiendo, por ejemplo, la negociación colectiva, que es un papel importantísimo de los sindicatos. Y aclaro esto. Es que los partidos políticos y los gobiernos en la negociación colectiva no se tienen que meter, no se deben meter. Es como si los sindicatos se quisieran meter en el ámbito parlamentario. Está muy bien que nos hagan llegar su opinión, pero no son los agentes. Cada uno en la Constitución tiene establecido cuál es su papel y en el ámbito de la negociación colectiva otra cosa es el diálogo social. Pero en el ámbito de la negociación colectiva, patronal y sindicatos. Y eso es respetar la negociación colectiva. Y en el ámbito de los cuidados, evidentemente, la protección de los derechos a través de la negociación colectiva, pues también me parece necesario. Demasiadas cosas. No sé, para 5 minutos. A ver, voy a empezar por donde ha empezado Ekain. Él decía, ¿qué servicios públicos queremos? ¿No? Que esto es lo prioritario y a partir de ahí, ¿no? Ver cuánto cuestan. ¿Cómo lo pagamos? Perfecto. Vale. Yo apuesto por esa fórmula, pero se hace al revés. Se hace al revés. Lo primero que se hace es qué tengo y luego miro a ver cuáles son las prioridades. Y este es el problema básicamente, y es que estamos empezando la casa por el tejado. Porque si realmente cuando construimos el presupuesto, incluso cuando construimos el sistema fiscal y tributario, lo hiciésemos desde la perspectiva de cuáles son las necesidades sociales para saber dónde tengo que y cómo tengo que hacerlo para poder conseguir eso, entonces, me explico, o sea, creo que hay una diferencia de concepto, ¿no? A la hora también de cómo vamos a actuar para conseguir esto. Voy a ver si lo bajo a tierra. Decíamos, tenemos una recaudación récord. Yo, permitirme, no me voy a felicitar por ello. De hecho, me parece que es un peligro hacerlo, porque no significa que estemos recaudando bien. Y precisamente como no estamos recaudando bien, con esta recaudación récord lo que estamos haciendo es mucho daño a muchas personas. Con lo cual, creo que es importante que empecemos a cuestionarnos, ya no sé, digo, porque aquí cada uno le llamamos, según el momento político, como nos apetece. No sé si vamos a hacer una... Bueno, yo sí sé lo que quiero como representante en ese momento del Carrequín, ¿no? Lo que quiero es hacer una reforma fiscal. No quiero hacer una revisión fiscal, ni quiero ver cómo vamos a mover algunas cositas pequeñas para ver cómo podemos hacer para aquellos flecos que parece que nos quedan en eso que no terminamos de ponernos de acuerdo, que son los cuidados, pero a ver si contentamos un poco o no, hacemos malabarismos para ver cómo podemos encajar algún servicio más dentro de la cartera de prestaciones y servicios sociales. Y no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Y cuando hablamos de una cuestión de fiscalidad, que yo en esto, mira, me voy a situar porque como has dicho que estabas de acuerdo con lo que estaba planteando, creo que sí es cierto que hay que hacer una reforma fiscal, pero creo que no podemos poner el ejemplo de patrimonio como si fuera un ejemplo positivo, porque el coste fiscal que supone a las arcas públicas, precisamente el impuesto de patrimonio, para sacar 90 millones tenemos un gasto fiscal de 50.
Y eso no puede ser, lo cual significa que tenemos un sistema tributario que precisamente no hace que me molesta tener que decir esto, pero esto que se está diciendo últimamente tanto de que quien más pague, más aporte, ¿no?, tiene que ser una realidad. No puede ser otra vez el cambio de relato que hacemos, sino que lo tenemos que transformar en políticas públicas. Si realmente no somos capaces de hacer esa transformación del relato que queda bien en un momento determinado a un cambio en una política pública, pues entonces vamos mal, porque no vamos a llegar nunca a ese sitio. Y salía otra cuestión, ¿no?, que tenía que ver con que si los servicios públicos, completamente privados, ¿cuánto cuesta esto en función de, ¿no? Y parece que planteamos que los servicios públicos, por definición, son más caros que los privados. Es más, y si lo son, ¿a costa de quién? ¿A costa de las trabajadoras?, ¿no?, de sus condiciones laborales, porque solo hace falta ver cuál es el salario de una persona que trabaja en una residencia pública, por ejemplo, ¿no?, de una gobernanta o de una mujer del servicio de ayuda, ¿no?, a domicilio. No hay equiparación posible, están muy lejos esos salarios. ¿A costa de qué? ¿De los insumos? ¿De la calidad de la alimentación? ¿A costa de esto? Entonces, quiero decir que cuando hablamos de público y de gestión pública directa, a veces cuando ponemos el coste en medio como para hacer una distinción entre un modelo de servicio y otro, cuidado, porque cuando ponemos esto encima de la mesa lo que estamos diciendo es que hay parte, bueno, vamos a esa mercantilización de los cuidados y a validar que, bueno, pues en una parte la mercantilización, pues ¿por qué no? No será tan mala. Ya, vale. Vale, me callo. Sí. Bueno, empezaré por contestar una cuestión a mi compañero de facultad, Caín. Y amigo, sí. Quiere decir que hemos estudiado lo mismo con los mismos profesores y en cambio opinamos diferente. Es que pareces Milei. Como que cuando hay un conflicto laboral entre trabajadores y empresa, la administración no tiene nada que decir. En primer lugar, gran parte de esos conflictos a los que me he referido son en el sector público. Ertzaintza, Osakidetza, cantidad de ellos son en el sector público. Y incluso en el sector privado los principales conflictos laborales sí tienen en muchas ocasiones mucho que decir, mucho que ayudar, mucho que contribuir, mucho que arrimar el hombro las diferentes administraciones públicas para llegar a un acuerdo y para facilitar las condiciones que satisfagan ambas partes, a la patronal y a la sindical o laboral. Sí, en todos los sentidos, en cualquier conflicto, en cualquier negociación, en cualquier cuestión de esas, entiendo que la Administración tiene mucho que decir. Ahora bien, se entiende que cuando está uno en el Gobierno, pues no, o en el partido del Gobierno, pues quieres echar balones fuera, pero realmente es muy preocupante la situación que tenemos en Euskadi, con la más alta conflictividad laboral, el mayor número de huelgas, el mayor número de protestas, el mayor número de conflictos de toda España. La comunidad autónoma con más conflictos es Euskadi, y eso es un hecho objetivo y, por lo tanto, algo tiene que hacer y decir la Administración pública y no mirar para otro lado. Respecto a la política fiscal, bajar impuestos no quiere decir siempre recaudar más. Subir impuestos no quiere decir siempre recaudar más. Hay que hacer unas políticas fiscales que no vayan orientadas simplemente a la disyuntiva recaudar más, recaudar menos, vinculado a subir o bajar impuestos. A veces bajar impuestos puede facilitar incluso mayores ingresos para la Administración y mayores mejoras en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pongo un ejemplo muy rápido. Ahora mismo en todos los ayuntamientos de Euskadi se están tratando las tasas, impuestos y precios públicos, ¿no?, de todos los ayuntamientos. Hay una, por ejemplo, el IAE, que bonificándolo, vinculado a la creación de empleo indefinido y de calidad, haces que baje el impuesto al empleador, haces que baje ese ingreso directo para la Administración, pero si a cambio consigues generar nuevos puestos de trabajo, hablamos de empresas que, según el territorio, facturan más de 1 millón de euros o más de 2 millones de euros, pero generan esos puestos de trabajo vinculados a esa rebaja del impuesto del IAE, al final, primero, ahorras gastos sociales, no ahorras, nunca es ahorrar, reduces esos gastos sociales en las personas que salen del desempleo. En segundo lugar,
esas personas que empiezan a trabajar o que van a trabajar ahí, cotizan, a su vez revierte por Udalkutxa esos impuestos que pagan con su cotización también en el propio ayuntamiento y, por lo tanto, la empresa tiene menos impuestos, contrata más gente, hay más empleo, hay menos gastos sociales y el ayuntamiento o la administración ingresa lo mismo o más. Por lo tanto, yo quiero romper una lanza a favor de una política fiscal, no de subir ni de bajar impuestos, sino una política fiscal orientada a mejorar la vida de las personas, a crear empleo, a crear ingresos para cubrir las necesidades básicas de las personas y a favorecer también esas políticas, como por ejemplo de creación de empleo y de empleo de calidad, a premiar al empresario responsable, igual que a castigar al irresponsable y al explotador. Por lo tanto, creo que hay que encontrar un equilibrio y no es todo ni blanco ni negro en política fiscal. Sí. Vamos a ver. Dos temas, el tema de la política fiscal y el tema de la concertación. Bueno, nos pasaron un epígrafe, ¿no?, en el que decía cómo se puede, qué hay que revisar o qué hay que reformar a nivel fiscal para atender a todas las demandas sociales. Bueno, no me voy a escaquear de la pregunta, porque nunca he sido de escaquearme y no lo voy a hacer hoy. Pero yo tengo mis dudas de que todas las demandas sociales se puedan cubrir. Pero bien, vamos al tema. El tema es, yo coincido, y así lo traía reflexionado, coincido con y sobre todo al hilo de que estamos hablando, y la propia Arantxa ha hablado del proceso de nuevo contrato social, que es un poco también lo que se ha venido hablando desde la mañana. Hombre, en un nuevo contrato social, en un proceso de nuevo contrato social, yo ese orden que ha establecido, por ejemplo, Ekain, coincido, ¿no? Es decir, primeramente tendríamos que ver a todos los niveles competenciales, porque en el epígrafe se hablaba de eso, se hablaba de, claro, tenemos la organización que tenemos, ¿no? Entonces, a nivel de todos los niveles competenciales, uniendo todos, tendríamos que ver cuál es, de alguna manera, la cartera de servicios que quiere otorgar ese estado de bienestar vasco, ese nuevo contrato social, ¿no? Ese nuevo contrato social. A partir de ahí, tendríamos que hablar del cómo, y lo enlazo con el siguiente epígrafe. Nosotros sí creemos en la concertación social, creemos en el tercer sector y además creo que en Euskadi tenemos un tercer sector potente, muy potente, que puede colaborar perfectamente a que el servicio sea un buen servicio. Y creo que todo el expertise acumulado, por ejemplo, en este momento, y porque tal vez es el que yo más conozco, porque tal vez es el que más conozco, me estaba acordando de Fundación Matía, ¿no?, en Donosti. Entonces, y hay tantos otros, pero me he acordado bote pronto de aquel. Creo que no deberíamos de perder esa fuerza que tenemos acumulada histórica. Alguien me dirá, y sobre todo desde un gran punto de vista de izquierda me dirá, ya, pero es que esto es de cuando no había democracia ni no había autogobierno y lo público estaba como estaba, tal. Bien, puedo comprar esa idea, pero creo que tenemos un gran tercer sector social sobre el que podríamos apoyarnos y sobre el que debemos apoyarnos para tener un estado de bienestar excelente, ¿no? Bien, y a partir de ahí deberíamos de ver, pues lo que ha dicho Ekain, en ese orden, ¿no? Cuánto cuesta y cómo lo pagamos. Y cuando llegamos al cómo lo pagamos, pues bueno, pues habrá que mirar cuál es, qué hay que hacer con la fiscalidad, revisarla, reformarla, me da igual el verbo que se quiera poner para poder pagar todo ese estado de bienestar, porque yo no estoy de acuerdo con Eneritz en que se hace en el orden contrario. Yo creo, antes hablaba ella de que no había un consenso. Bueno, a mí es que personalmente los consensos sí están bien, pero lo que más me importa son los acuerdos, esos acuerdos en los que
creo que afectándonos a todos podemos llegar a un acuerdo sobre el establecimiento de un, bueno, le puedo llamar un estado de bienestar vasco, llámenle ustedes como quieran, ¿no? Pero una vez que tienes esa responsabilidad, el presupuesto lo tienes que hacer con respecto a la responsabilidad que tienes establecido. Luego, creo que es el orden bueno el establecer qué cartera de servicios tendría que tener ese estado del bienestar, el cómo hacerlo, apoyándose en la concertación social, cuánto cuesta y cómo lo pagamos. Y luego hay un aspecto que yo creo que siempre que se debate sobre fiscalidad se olvida. La fiscalidad es importantísima, qué duda cabe, pero la fiscalidad está muy atada también a la economía productiva. O sea, primero tenemos que generar para luego fiscalmente recaudar y poder pagar el estado del bienestar que tenemos. Y ese es un debate que, como probablemente no tengo tiempo y no quiero abusar poniendo yo encima de la mesa y dejando a todos los demás sin palabra, pero para una próxima escuela sindical, pues tal vez cabría ponerlo encima de la mesa y tal vez como único punto, ¿no? Porque creo que es un aspecto importante y que incide de una manera, vamos, fundamental, básica en todo el aspecto de la fiscalidad. Tal y como hemos estado hablando antes de sentarnos un poco entre todas, creo que hay un consenso bastante importante en lo macro. Creo que todos queremos tener buenos servicios públicos de calidad, en condiciones que atiendan las necesidades. El problema viene cuando los bajamos a tierra, ¿no? Cuando hablamos de medidas concretas. Ya ahí hemos visto, pues bueno, las diferentes posiciones, las diferentes propuestas desde cada uno de los partidos políticos que tenemos aquí presentes. Os agradezco muchísimo vuestra intervención, ha sido un placer, sin lugar a dudas, y esperamos poder contar con todas vosotras y vosotros para próximas ocasiones.